La carta a los Hebreos, probablemente de San Pablo, sino del Espíritu Paulino, nos instruye sobre el sacerdocio en general. Es una carta muy hermosa. Para comprender lo que es el sacerdocio católico, tenemos que ir a la carta a los Hebreos, porque antes el sacerdote oficiaba ofreciendo sacrificios de corderos, de toros, machos cabríos, palomitas, es decir, víctimas que no eran propias, diríamos, del sacerdote, sino ajenas, elementos distintos. Y entraban una vez al año al Sancta Sanctorum para hacer sus oblaciones allí. Cuando viene Jesucristo, Él no ofrece sino su propio cuerpo, ya no víctimas ajenas, sino que se inmola Él a sí mismo. Por tanto, Jesucristo es sacerdote y es víctima a la vez. Sube a la cruz, ofrece ese sacrificio de la nueva alianza, que es el sacrificio que nosotros ofrecemos a partir de allí, desde la última cena en adelante, ofrecemos la misma víctima que es el mismo que ha querido subir a la cruz por amor nuestro. Las víctimas del Antiguo Testamento no limpiaban, no purificaban las conciencias de los hombres. Con la sangre de Cristo somos purificados interiormente de nuestros pecados, se limpia la conciencia del hombre. Por eso, a partir de ese sacrificio, tenemos la gracia del perdón de los pecados. Antes no. Los justos del Antiguo Testamento realizaban los sacrificios prescritos por la ley, pero no eran purificados en su propia conciencia, solamente eran elementos purificatorios, diríamos, en la espera del Mesías. Por eso ninguno de ellos tenía totalmente purificadas sus conciencias, aun cuando fuesen buenos, y por ello estaban vedadas o cerradas las puertas del paraíso. Era necesario que Cristo subiese a la cruz, se ofreciese a sí mismo, resucitase y, como dice la carta a los Hebreos hoy, entre, ya no como el sacerdote de la antigua alianza una vez por año al Sancta Sanctorum, sino que entrase definitivamente al cielo para ofrecer su propio sacrificio en reparación de toda la humanidad. Llegada la plenitud entonces de los tiempos, Jesús viene a realizar ese sacrificio. Nosotros en el día domingo celebramos ese mismo sacrificio. Y no es un día cualquiera, porque en el domingo nosotros, además de celebrar lo que cotidianamente se celebra, porque un sacerdote celebra todos los días el mismo sacrificio, pero la diferencia de celebrarlo en comunidad con la asamblea en el día domingo es que además se recuerda su triunfo y su elevación, y es como que la asamblea en el día domingo se reúne en la expectación también de su entrada definitiva al santuario de Dios. Por eso, cuando venimos a misa los días domingos, es distinto que ir en un día de semana, porque es como que se celebra ese triunfo glorioso del Salvador, donde entra al santuario y está permanentemente intercediendo por nosotros. Es como que nosotros nos ponemos bajo el balcón de la Trinidad y la Trinidad se asoma, ¿no?, a ese balcón para ver a todos constituidos en una reunión de asamblea. Y allí el Señor va reconociendo a aquellos que realmente quieren vivir de ese sacrificio que le costó toda su sangre, toda su vida.
Pues es el sentido del día domingo, y la participación en misa del día domingo no es cualquier cosa para un cristiano. Aunque se haya debilitado mucho la fe en estos últimos tiempos a causa de la pandemia, y tengamos la idea de que el compromiso con el Señor es suficiente con la televisión, de ver la misa en la pantalla es virtual, no es participación real. La pantalla es virtual. ¿Entiende lo que es virtual? Lo virtual es virtual, lo real es real. Cuando uno verdaderamente está enfermo, sí vale la misa en la casa, a través de la televisión. Cuando uno está sano, tiene sus pies bien, no va el motivo de temor de contagio. No, Señor, sino ¿dónde está nuestra fe? Pensamos que si vamos a misa nos vamos a contagiar, pero no pensamos que eso mismo puede suceder en cualquier otro momento. Pues gracias a Dios, tenemos que dar gracias a Dios que está bajando ya la pandemia. Tenemos que dar gracias a Dios. Y lo vamos a hacer a través del mismo sacrificio del Señor hoy. El Evangelio nos muestra algo muy hermoso, que es dos cosas, diría yo. Una que no es tan hermosa, porque es motivo de crítica severa del Señor, que la temática de aquellos escribas fariseos que les gustaba vestir ampulosamente y que habían recargado la ley prácticamente haciéndola imposible de cumplir y despreocupándose de la esencia de la ley, que era el amor. Entonces les gustaba a su vez cargar con propósitos legislativos a la gente, y ellos no movían ni con un dedo las cargas que les imponían a los demás, además de vivir gustosamente preocupándose de cómo sacar dinerillos a la gente. Y entonces allí el rigor del Señor es fuerte. Después de esto vendrán los grandes ayes del Señor. ¡Ay vosotros los fariseos!, ¿no?, que imponen cargas severas, etcétera, etcétera. Y dice acá, el castigo de ellos será riguroso. El fariseísmo, eso siempre va a estar vivo en la iglesia de hoy. El ministro de Cristo, por más que sea de Cristo, que no se afana con criterios espirituales, sino por los negocios en la casa de Dios, pues no está siendo buen ministro de Cristo. También tendrá un juicio riguroso, por más que sea hoy un ministro de Cristo. Las preocupaciones de un ministro de Cristo deben ser la salvación de las almas, no los negocios humanos. Y lo otro maravilloso es esto: la viuda. ¿Cuánto nos enseña esta viuda sencilla que va probablemente a la zona del tesoro del templo, donde estaba el gasofilacio, si se llamaba, que eran unas especies de urnas donde uno tiraba las moneditas en forma de trompeta? Así entonces sonaban las moneditas cuando caían. Mucha gente pasaba y depositaba allí sus tesoros, sus monedas, mas una viuda que estaba siendo observada por Jesús da dos moneditas que no valían ni un céntimo. Pero era, como dice acá el Evangelio, necesarísimo para su vida. Da todo lo que tenía, absolutamente todo. Entonces el Señor llama a los apóstoles y les quiere enseñar algo muy grande. Ven, esa viuda
dio todo lo que tenía. Los otros dan lo que les sobra. Ella, todo lo que tenía para vivir. ¿Qué nos enseña este evangelio? Nos enseña que la limosna es algo grande, que el Señor no mira tanto cuánto damos en cantidades, sino que mira la conciencia, el amor que ponemos en la donación. Como decía San Beda, el venerable, Dios no sopesa el oro, no pesa el oro, sino pesa las conciencias. Me gustó mucho esa fórmula. Dios no pesa el oro, no le interesa, no le sirve. Pesa las conciencias. ¿Cuánto amor ponemos no solo en las obras de misericordia o en las obras de limosna, sino en todo lo que hacemos? Jesús, Dios, está siempre observando, como observó a esta viuda, con qué calidad humana hacemos todo lo que hacemos. Si yo hago el trabajo que hago, nada más que por negocios empresariales, y no lo hago por amor a Dios, y vivo como un esclavo del trabajo, ese trabajo no te sirve para la salvación. Si cambias de visión, te conviertes y glorificas a Dios con tu trabajo y lo haces verdaderamente como un servicio a la comunidad, a tus hermanos, y no como un simple negocio para ti, para tu riqueza, para tu bien personal, entonces cambia la visión. Cuando hacemos las cosas que hacemos, las más pequeñas que hacemos, por amor a Dios, eso es lo que hace que la cosa sea agradable a Dios. No importa el tamaño de lo que ofrecemos. Acá eran 2 céntimos. Entonces, en la vida cotidiana nos enseña el Señor a través de este evangelio la necesidad que tenemos de evaluar los pequeños gestos de nuestra vida, pequeñísimos gestos de cada día. En general, la sutilidad de un corazón que es tocado por la gracia del Espíritu Santo siempre se mueve, siempre es proclive a mirar las necesidades del otro. Siempre está atento a mirar las necesidades del otro antes que sus propias necesidades. Y esto es propio del amor. Eso es propio del amor. En cambio, el egoísmo, ¿qué es lo que hace? Nos enclaustra en nosotros mismos y nos servimos a nosotros mismos en nuestros propios intereses, en nuestros propios, diríamos, seguridades, en nuestros propios proyectos, mirando nada más que lo nuestro, olvidándonos que tenemos muchos al lado nuestro que necesitan de mí. Por eso decía Madre Teresa de Calcuta que siempre, en toda ocasión, tenemos que abrir los ojos para darnos cuenta que en este mundo se necesita, lo que más se necesita es el amor. La sociedad de hoy está marcada con un tremendo egoísmo en todos los niveles, desde los más grandes hasta los más pequeños. El capitalismo egoísta, ególatra, el capitalismo en el cual subyacen los monopolios y todo ese ejercicio de empresarial egoístico, mirando nada más que tener riquezas y poder, eso subyuga hoy muchas conciencias en el materialismo y eso evidentemente chupa la sangre y el trabajo de mucha gente. Es una ideología perversa el capitalismo materialista. Por el otro lado, tenemos la contrapartida
de la ideología socialista que pretende hacer justicia a fuerza armada y decir que todo lo que uno no tiene ha sido quitado y por tanto se bendice la envidia, el robo y hasta la matanza con tal de tener algo. Ni capitalismo ególatra que chupa la sangre, ni socialismo envidioso y raptor. ¿Dónde encontramos la solución para una sociedad que se enclaustra en sus propios egoísmos? En la justicia social, en la distribución correcta de las riquezas, en el tener la distribución correcta de los bienes, en el bregar por eso. Claro, nosotros no tenemos las soluciones. El hombre medio o el hombre que está en su trabajo cotidiano no tiene la solución para esos grandes planes, pero debiesen ser considerados desde el punto de vista gubernamental. Mientras se engañen a nuestros pobres con la producción de amapolas o de lo que sea, para la producción de la droga y al servicio de los grandes monopolios, los poderes, con la presencia de la política, porque está bendecido por la política todo eso, pues ¿cómo va a andar bien un país? Estamos engañando a los pobres, estamos engañando a los agricultores, estamos manipulándolos. Hay un engaño tremendo en todo eso. Pero la solución no la tenemos ni ustedes ni yo, evidentemente. La solución nuestra es rezar para que en la sociedad haya más justicia social, pero también la sociedad no solo se arregla con justicia social, sino sobre todo con caridad, como decía Benedicto XVI en Deus Caritas Est. No solo la justicia es importante para edificar la sociedad, sino también es importantísima la caridad, lo que estamos hablando hoy. La misericordia, el sentir el dolor del prójimo y moverme a ayudarlo, y eso lo puedo hacer todos los días. Decía Madre Teresa de Calcuta, esta hermosa santa que nos ha regalado la providencia, que no hay estación del año donde uno pueda decir, en esta estación voy a ejercer más la caridad. No. El año redondo tengo que estar mirando, ejercitándome en cómo debo amar a los demás. ¿Saben cuál es el problema de los jóvenes y de los niños hoy? Falta de amor. ¿Cuál es el drama de los abuelitos hoy? Falta de amor de los hijos. ¿Cuál es el problema de los estados en general? Todos se preparan para las guerras y ven de atrincherar sus fronteras, decía Madre Teresa. Y ninguno de los estados se preocupa de la necesidad de aquellos que están sufriendo con la pobreza. Se acerca uno a decirle, Madre Teresa, yo no haría ni por $1.000.000 eso que usted hace, $1.000.000, le dijo, de tocar a un leproso. Pues yo tampoco lo haría ni siquiera por 2 millones, porque lo hago por amor a Jesucristo. Sé que está allí. ¿Qué es lo que le pasa al corazón del hombre hoy? Justamente en que a falta de ejercicio de fe, de reconocimiento de Dios, a falta de ejercicio de piedad, a falta de sacramentos y a falta de ejercicio de las obras de misericordia, nos volvemos egoístas, enclaustrados en nuestros propios intereses. La viuda de hoy nos enseña algo muy grande. Dar
hasta que duela. Dio todo. Jesús, que nos enseña en la carta de los Hebreos, no vino a entregar algo, vino a entregarse totalmente. Donó toda su riqueza, donó toda su sangre, donó todo su ser por ti. Y nosotros, cuán egoístas somos, que cuando a veces nos pide un hermano algo, se lo negamos. Todos los días tenemos que ejercitarnos en el amor. Todos los días en las cosas pequeñas tenemos una sonrisa que ofrecer, una mano que tender, un consejo que dar, un tiempo al servicio de los demás. Todo eso hecho por amor, en el continuo ejercicio de nuestras tareas, en especial con nuestro trabajo cotidiano, sobre todo con nuestros quehaceres cotidianos hechos por amor, entonces es el mejor ejercicio de evangelización que podemos hacer. Tal vez no podamos cambiar el planeta. Tal vez no podamos cambiar la sociedad mexicana y evitar que la amapola se siga produciendo y se sigan engañando los agricultores. Tal vez no podamos evitarlo, pero sí podemos, desde nuestro punto de vista, desde nuestras tareas personales, podemos edificar el mundo mejor. Pues esa es la tarea y ese es el mensaje de hoy. Que la Virgen Santísima, aquella que no vino a escribir grandes tratados ni libros, sino que ejercía su tarea como ama de casa en la simplicidad de Nazaret, que nos enseña a entregar todo el corazón en esas pequeñas cosas de cada día, nos enseña este mismo mensaje de la viuda: realizar las cosas con un gran corazón.